Esa noche, el viento estaba en calma, pero la puerta de la habitación todavía temblaba levemente, como si alguien acabara de pasar por el pasillo oscuro. Ni un sonido, ni una respiración, solo un miedo invisible que se arrastraba por cada rincón de la habitación. A veces, lo que creemos que ha terminado es simplemente una espera para que un momento de descuido vuelva a resurgir, más fuerte y más claro que nunca. Nadie puede explicar exactamente lo que pasó. Solo debes saber que, en las noches oscuras, cuando el mundo se vuelve sofocantemente silencioso, una sensación extraña se apoderará de la mente. La sensación de estar siendo observado, rodeado por algo invisible pero pesado. Una puerta resuena aunque no haya viento. Unos pasos retumban en el suelo vacío, o un aliento extraño junto al oído. ¿Es todo solo imaginación? ¿O hay algo más? Hay cosas que siempre han estado aquí, acechando en las sombras, esperando que notemos su presencia. Exploremos esta historia y encontremos la respuesta a usted mismo. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica. Hay dos razones por las que se cuenta esta historia. Primero, fue una larga experiencia, un recuerdo que no se olvida fácilmente. En segundo lugar, ese algo invisible pero inquietante, todavía existe, aunque no con tanta fuerza como antes. Cada vez que pienso en ello, un dolor sordo me sube por la espalda, como si algo invisible estuviera presionando mi cuerpo. El personaje principal de esta historia es un hombre que vivió una juventud turbulenta. Ahora, a la edad de 26 años, lo que ocurrió durante mi adolescencia todavía está grabado en mi mente. Cuando tenía solo 13 años, su personalidad era muy irascible. Se agitaba fácilmente hasta el punto de la violencia. Sus ataques de ira incontrolables dejaron a su madre, una madre soltera, sintiéndose impotente. Como estaba ocupada con el trabajo, no siempre podía estar allí para contener a su hija. Solo mi tía y mi abuela fueron testigos de esos arrebatos de ira. Una noche, después de ser regañada por su madre por algo que pasó en la escuela, la pequeña se subió a la cama con la ira todavía ardiendo en su interior. En la habitación oscura, apagó la pequeña luz de noche que había junto a la cama, se subió la manta hasta los muslos y permaneció sentada inmóvil, pensando en lo que había dicho su madre. Todo estaba lleno de un silencio inquietante, hasta que una extraña sensación se apoderó de mis huesos. Está claro que algo está cambiando. La cama se sacudió ligeramente. No había nadie, nada que tocar, pero ella sentía claramente que algo invisible estaba allí. La oscuridad a su alrededor parecía tan espesa que cada respiración que tomaba era extremadamente tensa. Los cambios en el colchón no terminan ahí. La sensación de presión fue creciendo, extendiéndose poco a poco más arriba, hasta que se dio cuenta de que algo yacía encima de ella. Cuerpo inmóvil, respiración entrecortada. Ese fue el momento en que experimentó por primera vez el fenómeno que muchas personas llaman parálisis del sueño. Pero aunque la ciencia podía explicar este fenómeno con teorías del sueño, nada podía explicar el aliento caliente que sonaba justo al lado de su oído, como si alguien estuviera susurrando junto a ella. Tratando de calmarse, recordó historias sobre ahuyentar entidades invisibles con maldiciones, por lo que inmediatamente comenzó a lanzar maldiciones en pánico. Pero como respuesta, solo hubo una presión más fuerte, como si desafiara su resistencia. Su respiración se aceleró, quería rezar, pero cada sonido se quedaba atascado en su garganta. Intentó llamar a su madre, pero su voz se cortó, dejando solo una desesperación entumecida. Mientras tanto, las risas resonaban en la sala de estar, donde su madre estaba viendo un programa de televisión. Un contraste aterrador. Por un lado, la paz inconsciente de la madre. Por el otro, el terror que rodea a su hija. De repente, la presión sobre su cuerpo desapareció. Sintió un cambio. Algo acababa de salir de la cama.
Hubo un momento de silencio antes de que un grito atravesara la noche, resonando por toda la casa. Intenté olvidarlo todo, convenciéndome de que todo eran solo recuerdos vagos. Pero hay recuerdos que nunca se desvanecen. Cuando cierro los ojos, sigo viéndolos. Figuras inmóviles, observando en silencio desde la distancia. Y entonces, el recuerdo regresó, claro, como si todavía estuviera atrapado en ese pasado. El hombre no podía olvidar aquellas noches largas y desgarradoras. Una sensación de frío se apoderó de cada sueño, dejando pesadillas que parecían interminables. Todo comenzó en una noche aparentemente normal, cuando su pequeña hija de repente mencionó las sombras que aparecían frente a la casa. Al principio pensó que era solo la imaginación de un niño, pero a medida que caía la noche, una sensación indescriptible de inquietud se apoderó gradualmente de él. Como de costumbre, estaba en el porche, mirando la granja que había frente a él. La tenue luz de la casa principal proyectaba sombras largas y distorsionadas en el suelo. Pero al observarlas más de cerca, las sombras ya no eran formas indefinidas. Se quedaron allí, inmóviles, como personas observando, en silencio en la fría noche de invierno. El sonido de los ladridos de los perros venía de algún lugar lejano, aunque no había ni un solo perro alrededor. El silencio aquí ya no es una quietud pacífica, sino algo como una espera, algo acechante. Su familia se mudó a esta zona cuando su hija todavía era un bebé. La pequeña casa estaba aislada en medio de campos salvajes, donde podía trabajar cómodamente en las tierras cercanas. Su esposa trabajaba como empleada doméstica en la ciudad, pero tuvo que dejar el trabajo cuando el niño creció, porque el lugar estaba demasiado lejos, y no había nadie que cuidara al niño. A él no le importan las dificultades siempre y cuando pueda darle a su familia una vida mejor. Érase una vez, en la granja de enfrente, una anciana que vivía sola. Cada mañana, su pequeña figura todavía barre diligentemente el patio, aunque no haya una sola mota de polvo. Ella siempre estaba allí, como si mantuviera un hábito inmutable. La gente decía que era extraña. El dueño de la granja había contado cosas inquietantes sobre ella, pero para su familia, ella era solo una anciana solitaria y tranquila en esta tierra desolada. Entonces un día, la anciana falleció. La gente iba y venía, pero pronto la granja cayó en un silencio inquietante. Desde entonces, la oscuridad allí parecía haberse vuelto más pesada. Las noches siguientes, su hija seguía mencionando inconscientemente las figuras que aparecían frente a la casa, como si nunca se hubieran ido. Una noche, mientras miraba hacia el enorme patio, de repente su corazón se apretó. Las sombras seguían allí, inmóviles, como si nunca se hubieran ido, como si estuvieran esperando algo en la noche tranquila. Esas noches me decía a mí mismo que todo era solo mi imaginación. Pero cuando mi hija empezó a ver cosas que yo no podía ver, supe que ya no era una alucinación mía. La niña miró por la ventana, con los ojos muy abiertos y con un miedo que nunca había visto antes. No todos los que van allí se quedan mucho tiempo. Entre los que aparecieron en la granja de enfrente, había un joven tranquilo que solo se quedó unos días y luego desapareció en la noche. Cada vez que salía, siempre optaba por caminar por el camino oscuro en lugar de utilizar cualquier medio. Nadie sabe exactamente quién es, pero existe una vaga teoría de que puede ser un pariente de las personas que frecuentan ese lugar. Las camionetas estacionadas frente a la granja a menudo tocan música a todo volumen, lo que hace que el ambiente sea animado, como si siempre hubiera diversión sin fin allí. No mucho después, la joven hija de la familia comenzó a mencionar cosas extrañas. Desde el día que la muchacha dijo eso, el hombre ya no pudo mirar la granja con la misma tranquilidad que antes. Aunque sé que la imaginación de un niño puede crear cosas que no son reales, aún así siento una sensación de inquietud. La ansiedad aumentó cuando la niña de repente pidió quedarse en casa de su abuela durante una visita. Al principio la familia no le dio mucha importancia, pero cuando la niña se negó a regresar, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. La niña hablaba con temor de las figuras frente a la granja, como si siempre hubieran estado allí. El abuelo intentó saber más, hablando suavemente con la niña,
para que ella pudiera expresar poco a poco sus temores. Al principio los relatos eran fragmentarios, pero con el tiempo las piezas horrorosas fueron uniéndose. La niña dijo que esas figuras aparecían por las tardes cuando el sol aún no se había puesto. Pero al caer la noche, bajo la tenue luz de la luna, se volvieron más claras que nunca. Se quedaron quietos, como si estuvieran pegados al suelo, pero el sonido resonó en el silencio. No eran voces normales, sino gritos de dolor, como un lamento que resonaba desde algún lugar lejano. Su miedo creció a medida que las figuras no se limitaban a observar. Comenzaron a caminar hacia ella gritando como si pidieran algo. Los gritos de auxilio no eran claros, pero sí urgentes, como si esperaran que alguien viniera a ayudar. La niña poco a poco se fue volviendo hosca y ya no andaba tan despreocupada como antes. Cada vez que anochecía, la niña intentaba inmediatamente alejarse del patio, como si temiera que si se quedaba allí, algo terrible la arrastraría al otro lado de la calle. Finalmente, su hija regresó a casa. Pero esa misma noche, un grupo de desconocidos apareció en la granja del otro lado de la calle. Vienen de noche y desaparecen antes del amanecer. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas estaba saliendo, la niña de repente estalló en lágrimas. Todo su cuerpo temblaba. La fiebre apareció rápidamente, provocando pánico en la familia. Llevaron a su hija al hospital con mucho miedo. Después del tratamiento, la niña se recuperó gradualmente. Sin embargo, en lugar de regresar a casa, la familia decidió enviarla a vivir con una pariente a quien siempre habían considerado abuela. La mujer era tía de la madre de la niña, pero la había criado desde pequeña y siempre había tratado a su sobrina como a su propia hija. Ella dio la bienvenida a la pareja con preocupación evidente en sus ojos, mientras miraba al niño pálido. A la mañana siguiente pasó un tiempo hablando con la niña. Después de pensarlo un poco, sugirió que la niña se quedara unos días y prometió cuidarla bien. Tenía todo el sentido. Su casa estaba más cerca del hospital y sería más fácil llegar si ocurría algo. Cuando se le preguntó a su hija su opinión, ella aceptó inmediatamente, como si quedarse allí la hiciera sentir más segura. Pero 2 días después, cuando sus padres mencionaron que irían a recogerla, ella rompió a llorar. Su miedo no disminuyó, sino que pareció hacerse más profundo. El miércoles, el hombre pasó por casa después del trabajo. La abuela animó gentilmente a la niña a que le contara qué era lo que la había asustado tanto. Nadie esperaba que esas palabras vacilantes hicieran la atmósfera más pesada que nunca. La niña seguía temblando mientras mencionaba a la mujer que había aparecido en la noche. No era un extraño quien visitaba la granja, sino una figura oscura. Lloró toda la noche, con la voz llena de dolor, pidiendo ayuda en vano. El miedo de la niña alcanzó su punto máximo cuando la voz gradualmente la llamó por su nombre, claramente, como si el fantasma supiera exactamente quién era ella. La muchacha dijo que desde entonces ya no se atrevió a salir de noche. Aunque su padre intentó tranquilizarla, asegurándole que no había nadie en la granja del otro lado de la calle, que no había nada que temer, esas palabras no pudieron disipar el sentimiento inquietante que estaba profundamente impreso en su mente. El desacuerdo entre él y su abuela se fue haciendo cada vez más tenso. Ella le aconsejó que tuviera más cuidado, pero él sentía que estaba interfiriendo en su crianza. Se fue enojado, decidido a recoger a su hijo el fin de semana, pasara lo que pasara. Sin embargo, tan pronto como bajé del autobús en la carretera desierta que conducía a casa, una sensación extraña me invadió de repente. De repente, el miedo vago se hizo evidente, un miedo que no se podía nombrar. Sentía que algo acechaba, no solo a él, sino a todos los que amaba. La sensación fue tan intensa que olvidó su equipaje y corrió a casa, respirando con dificultad. Cuando entró, encontró a su esposa en estado de pánico, con lágrimas corriendo por su pálido rostro. Antes de que él pudiera preguntar, ella susurró una sola frase. Durante las últimas horas, una mujer había estado llorando afuera. Y entonces, esa voz habló, llamando a su hija por su nombre precisamente en la noche tranquila. Pensé que abandonar la granja acabaría con todo, pero número. Incluso cuando ella ya no estaba allí, el miedo todavía se aferraba a mi familia.
Entonces una noche, oí un llanto en el patio. La sensación de pavor aún persistía en él mientras agarraba el machete y salía lentamente para comprobarlo. Cada paso en el suelo era pesado, pero cuando escuchó pasos detrás de él, sintió que su coraje regresaba. Su esposa lo siguió, aunque sus ojos todavía estaban rojos de miedo. Los dos caminaron lentamente hacia adelante, con la mirada puesta en la granja de enfrente. Pero esta vez, todo estaba en oscuridad. No había luz, ninguna señal de vida. Solo se oían los ladridos de los perros en las granjas lejanas, ajenas a los horrores que traía este lugar. Regresó a casa con el corazón todavía pesado. Su esposa estaba sentada acurrucada en la habitación, con las lágrimas aún sin secarse. Él la tranquilizó con palabras firmes diciéndole que no había nada afuera, pero él mismo no podía creerlo. Ella lloró en silencio hasta quedarse dormida por cansancio, mientras él permanecía despierto, vigilando en silencio. Al recordarlo todo, una pregunta espeluznante se coló en su mente. ¿La persona que había caminado detrás de él hace un momento era realmente su esposa o era otra cosa? ¿Fue la figura que llamó el nombre de su hija en la noche? Tan solo unos días después, encontraron una pequeña habitación en una zona residencial cerca de la ciudad. Abandonar esa tierra era necesario. Aunque amaba la vida en el campo, no podía negar el alivio por la noche, cuando ya no se sentía rodeado por la oscuridad invisible. En el nuevo lugar, entre los callejones llenos de gente y las tenues luces de la calle, finalmente sintió una sensación de seguridad que nunca antes había apreciado. Pero incluso aunque se fue, había 3 cosas que todavía lo perseguían. Lo primero es el sueño. En su sueño, se vio a sí mismo parado frente a la vieja casa, mirando hacia la granja de enfrente. En la oscuridad, las figuras permanecían en silencio, inmóviles pero inquietantes. Los rostros sin vida simplemente observaban, como si esperaran algo. El sueño no fue simplemente una pesadilla, porque muchos años después, cuando vio por casualidad las noticias, reconoció una imagen familiar. Aquella granja había sido un lugar donde se escondían crímenes terribles. Resulta que era un sitio abandonado luego de ser descubierto como un lugar para deshacerse de los desafortunados, cuyas víctimas nunca fueron encontradas intactas. La verdad le hizo estremecerse al darse cuenta de que él y su familia habían vivido justo al lado de donde almas desesperadas podrían haber vagado por la noche. Pero lo peor fue lo último, del que se enteró hace poco. Su hija, muchos años después, todavía recuerda con claridad aquellos horribles recuerdos. Según contó, describió exactamente las figuras que había visto en su sueño. No solo hombres, sino mujeres y niños, todos de pie allí, inmóviles pero llenos de dolor. Y sobre todo, todavía recordaba la voz de la mujer que la llamó por su nombre en su última noche juntos. Los gritos desgarradores aún resuenan en mi memoria, los lamentos indelebles. Esa obsesión nunca abandonó su mente. Aunque han pasado muchos años, cada vez que piensa en lo ocurrido, todavía siente un vago temor que lo invade. Pero al contar esta historia se sintió un poco más ligero. Tal vez al compartir se estaba liberando, aunque fuera un poco, de los horribles recuerdos. El grito resonó por toda la casa, tan fuerte que los vecinos preocupados llamaron a la puerta para preguntar qué estaba pasando. Cuando la madre de la niña corrió a la habitación, se horrorizó al ver el rostro pálido de su hija, con lágrimas corriendo por su rostro y su cuerpo temblando incontrolablemente. Intentó describir lo que acababa de experimentar, pero sus palabras eran entrecortadas y descoordinadas. Solo podía mencionar la sensación de sentirse agobiada, de que algo invisible se arrastraba sobre su cama. Pero esto fue solo el comienzo de una serie de horrores que duraron muchos años. Desde esa noche, su temperamento se volvió más errático. Los ataques de ira se hicieron cada vez más fuertes e incontrolables, y al mismo tiempo, empezaron a aparecer fenómenos extraños en la casa donde vivía con su abuela. Había una habitación en la casa que siempre le daba una sensación de inquietud, donde cada vez que entraba, sentía una presencia invisible observándola. Cuando estaba sola, la puerta de esa habitación a veces se cerraba sola de golpe,
Se oían ruidos extraños desde los rincones oscuros y a veces incluso sentía como si alguien estuviera detrás de ella. Su madre ya no podía controlar su empeoramiento, por lo que decidió llevarla a ver a una tía que vive en la Ciudad de México. Esta tía había estado estudiando un tema relacionado con la regulación energética, con la esperanza de ayudar a la niña a encontrar la causa de los fenómenos que estaban ocurriendo. Cuando llegaron, su tía y otros familiares los estaban esperando. La puerta se abrió, revelando un largo pasillo que conducía al patio principal. A lo largo del pasillo se dibujaron símbolos extraños en el suelo, formando un camino que conducía al interior. La tía le pidió a la niña que pasara entre ellos para ingresar al patio central. Al principio, ella solo se sentía preocupada, pero tan pronto como pasó por encima de esos símbolos, un sentimiento extraño invadió de repente su mente. Una voz resonó, no desde afuera, sino desde dentro de su cabeza. La voz era profunda y resuelta, ordenando que nadie supiera de su presencia, que nadie se diera cuenta de su existencia. Cuando llegó al patio central, la tía comenzó a hacer preguntas sobre los sentimientos de la niña, sobre lo que podía intuir, pero ella no pudo responder. La voz seguía repitiéndose en mi cabeza, como una advertencia inquietante. Al notar el silencio inusual, la tía decidió realizar un ritual de relajación, pidiéndole que se concentrara en ejercicios de meditación, mientras quemaba incienso especial para purificar el espacio. Pero ¿podrán estos rituales disipar lo que la atormenta? ¿O son solo el comienzo de una pesadilla más profunda? La verdad sobre el lugar donde vivíamos me hace estremecer. Sabía que habíamos cometido un error al vivir tan cerca de ese lugar, pero ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás. Solo nos quedaba una opción: encontrar a alguien que pudiera ayudarnos. La tía le pidió que cerrara los ojos. Mientras lo hacía, notó algo extraño. Incluso con los ojos cerrados, todavía podía ver claramente la figura de su tía, como si un rayo de luz emanara de ella. Se siente como cerrar los ojos frente a una pantalla brillante, y aún así, poder percibir la luz a través de los párpados. La tía se paró detrás de ella y comenzó a murmurar largas oraciones. Después de un tiempo, pidió ayuda a otros miembros de la familia que también tenían experiencia en el campo del acondicionamiento energético. La ceremonia estaba en curso cuando se escuchó una llamada. Desde lejos, podía escuchar a su madre hablando con su tía, su tono lleno de preocupación. El contenido de la conversación no estaba claro, pero una cosa era segura: lo que llevaba dentro no era sencillo, y su tía sola no sería capaz de resolverlo. Esto está más allá de sus capacidades y requiere la ayuda de alguien con más experiencia. Poco después, la sacaron de su estado meditativo. La tía anunció que irían a ver a un maestro que podría ayudar. Cuando la familia subió al coche, el atardecer ya había cubierto el cielo, creando una atmósfera al mismo tiempo pacífica e inquietante. Durante todo el viaje se sintió inusualmente cansada. Una ola de vértigo me invadió, acompañada de una sensación de agotamiento. Ella quería volver a casa a descansar, pero la respuesta de su tía fue rotunda: no. El coche los llevó a una casa de 2 pisos. Cuando la puerta se abrió, una mujer de cabello largo, vestida de blanco, salió a saludarlos. Todos fueron invitados a entrar y esperaron en la sala de estar. En el interior se respira aroma a madera de agar y aceites esenciales, y el espacio está cubierto de un suave color blanco. Las paredes están limpias, las decoraciones son delicadas, y las pinturas de ángeles y cruces están cuidadosamente colgadas. No había nada espeluznante, al contrario, había una extraña paz en el aire. Después de un rato de espera, apareció un hombre. También vestía una camisa blanca. Tenía una cara redonda, cabello claro y una sonrisa amistosa. Saludó a cada persona del grupo por turno, y cuando fue su turno, tomó su mano firmemente entre las suyas. Pasó un breve momento antes de que él asintiera levemente y comentara que podía ver claramente lo que se aferraba a ella. Pero en lugar de sentirse confundida o preocupada, de repente se echó a reír. Una risa pequeña, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que todos en la habitación la oyeran.
Lo extraño fue que no tenía intención de reír, pero no podía controlar la acción. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. La maestra se volvió hacia su madre y le explicó que lo que estaban a punto de hacer podría hacerle pasar por algunas experiencias aterradoras, pero lo más importante es que nada la amenazaría físicamente. A los primos se les pidió que se quedaran en la sala, mientras los adultos la llevaban a otra habitación. La habitación es un espacio pequeño, como una oficina personal. Sobre la mesa hay numerosos objetos espirituales, entre ellos figurillas, cristales de cuarzo y objetos decorativos de estilo egipcio antiguo. Detrás había una gran estantería llena de figuras extrañas, en su mayoría dioses egipcios. La maestra le pidió que se sentara y luego colocó una pequeña estatua de madera frente a ella. Es la imagen de un león, con la boca abierta como si estuviera rugiendo. Tan pronto como miró la estatua, un sentimiento de ira estalló dentro de ella, tan fuerte que sintió que todo su cuerpo era envuelto por la rabia. Por alguna razón, sintió odio hacia la estatua, aunque nunca había sentido algo parecido antes. El maestro observó en silencio y luego cambió su mirada a otra estatua. Esta vez fue Anubis, el dios con cabeza de chacal. Tan pronto como la estatua de Anubis fue colocada delante de ella, una fuerza invisible pareció pesar sobre su cuerpo. Su cabeza se inclinó automáticamente y sus ojos bajaron como si estuvieran forzados por alguna fuerza. No había enojo como antes, sino que esta vez había asombro absoluto. Ella no podía entender por qué reaccionaba así, solo que su cuerpo no podía ir contra esa sensación. El maestro observaba en silencio, pero parecía entender lo que estaba pasando. Procede a tomar la estatua y se prepara para entrar en una nueva fase del ritual, donde las cosas podrían ponerse más tensas que nunca. Pero en este punto, el recuerdo de lo que ocurrió después se vuelve borroso, como si parte de la historia hubiera sido oscurecida por algo que acecha en las sombras. La maestra se dio cuenta de que la condición de la niña no era sencilla. Después de guardar la estatua de Anubis, le dijo que colocara sus manos sobre la mesa, pusiera un poco de solución en sus palmas y colocó un cuarzo en cada una de sus manos. El único requisito era que tenía que cerrar los ojos, mantener la postura y recitar la oración sin bajar las manos. Ella cerró los ojos y de inmediato se escuchó un sonido extraño. Al principio pensó que era música relajante, pero luego descubrió que en realidad era una oración en arameo. Mientras intentaba recitar la oración, una sensación de pavor invadió su mente, como si alguna fuerza la detuviera. Cada vez que leía la primera frase, una risa inconsciente estallaba desde lo más profundo de su garganta, una reacción que no le pertenecía. Este estado duró casi media hora. No solo hubo risas, sino que una fuerza invisible intentó presionar sus manos sobre la mesa. La resistencia hizo temblar todo el cuerpo, exhausto hasta el punto de que brotaban las lágrimas. La maestra se dio cuenta de la gravedad de la situación. Inmediatamente hizo una señal a los familiares para que se colocaran detrás de ella, levantando las manos sin tocarla, como creando una barrera invisible. La habitación se puso tensa al instante. La atmósfera pareció cambiar. Un lado estaba frío hasta el punto de entumecer. El otro lado estaba caliente como si ardiera un fuego invisible. Al ver que estaba a punto de perder las fuerzas, la maestra se acercó. Cuando abrió los ojos, había marcas extrañas en sus brazos, como si dedos invisibles la hubieran estado apretando con fuerza. Continuó el ritual, preguntándole si sentía algún dolor. Luego sacó un cuchillo ritual, murmurando oraciones, mientras movía el cuchillo alrededor de su cuerpo sin tocar su piel. Un dolor repentino y agudo la recorrió, como si le estuvieran haciendo cortes invisibles en lo profundo de la espalda. El dolor era tan grande que rompió a llorar y rogó que el ritual se detuviera, pero continuó. Al darse cuenta de que la resistencia de la entidad dentro de ella era demasiado fuerte, una mujer de la casa intervino para ayudar. Los dos hicieron señales extrañas en el aire, cantando encantamientos en un idioma desconocido. La presión en su espalda cambiaba constantemente, como si hubiera un feroz tira y afloja entre dos fuerzas invisibles. La oración se hizo más fuerte, no solo de los dos profesores, sino de todos en la sala.
El espacio parecía temblar bajo una fuerza invisible que estaba siendo ahuyentada. De repente, todo sonido quedó en silencio. La maestra les hizo una señal a todos para que guardaran silencio y luego le pidió que abriera los ojos. Mientras lo hacía, apareció una extraña visión. La mesa de madera frente a ella, que estaba a una pequeña distancia, ahora fue empujada con fuerza, estrellándose contra la estantería detrás de ella. Al mirar al profesor, vio tensión en sus ojos, pero también una extraña satisfacción. Todo su cuerpo estaba exhausto, su respiración era entrecortada y las lágrimas rodaban por su rostro. Al mirarse las palmas de las manos, se dio cuenta de que tenía las uñas tan apretadas que se le clavaban en la carne. Algo había sido expulsado de su cuerpo, pero su regusto persistía, como si solo hubiera salido temporalmente, pero nunca hubiera desaparecido por completo. La maestra la observó por un momento y luego asintió levemente, comentando que la entidad que se aferraba a ella se había debilitado, por lo que era el momento adecuado para eliminarla por completo. La asistente se puso inmediatamente a trabajar, dibujando en el suelo un símbolo al que llamaron la figura de Metatron. Cuando terminaron, echaron alcohol alrededor y lo encendieron. El fuego se encendió, pero en lugar de propagarse, ardió en un círculo perfecto. Se le pidió que entrara. Al principio, la llama era de un azul pálido, pero tan pronto como entró, inmediatamente se encendió más fuerte y se volvió de un naranja brillante. Curiosamente, no sintió quemaduras ni dolor, pero el miedo hizo que su cuerpo temblara. Esta vez le pidieron que recitara una oración. A diferencia de antes, ahora pudo completarlo por completo, continuando con otro sutra que nunca antes había memorizado. El maestro continuó orando en arameo, mientras sus manos trazaban símbolos extraños en el aire. Luego, con un movimiento poderoso, señaló con el dedo hacia el cielo y luego hacia el suelo, chasqueando el dedo con un sonido resonante. Repitió esta acción 2 veces, creando cada vez un eco sordo en la habitación. Después de la ceremonia, se le pidió que se sentara. La sensación en ese momento era indescriptible. Todo mi cuerpo estaba exhausto, como si acabara de pasar por una feroz batalla. Sentía dolor en todo el cuerpo, tenía los párpados pesados, solo quería dormirse inmediatamente. La maestra explicó que cuando un niño nace lleva consigo una capa protectora natural que lo ayuda a resguardarse de los impactos negativos y a protegerlo de las malas influencias. Sin embargo, hay niños que nacen sin esta capa protectora, convirtiéndose en blancos fáciles para entidades oscuras. Según él, ese era su caso. Su falta de protección provocó que atrajera involuntariamente una entidad poderosa, una que se había aferrado a ella desde la infancia y se había hecho cada vez más evidente a través de sus ataques de ira. Las entidades oscuras, dijo, vivían en espacios oscuros donde la luz rara vez penetraba. Cuando aparece una persona sin capa protectora, es como una luz brillante en la noche oscura, atrayendo todo lo que le rodea. Y una vez que encuentren esa luz, se aferrarán a ella, deseando desesperadamente liberarse de la oscuridad eterna. Al regresar al lugar donde todo comenzó, recuerda las largas noches en la casa de su abuela, donde se encontró por primera vez con esta entidad. Pero lo más aterrador es que no solo es la primera vez, sino también el lugar donde tendrá lugar el próximo enfrentamiento. Después del ritual, el maestro le entregó un amuleto amarillo grabado con símbolos misteriosos, con su nombre en el centro. Le indicó que este amuleto la protegería durante el proceso de purificación y que debía llevarlo consigo todas las noches antes de dormir. Cuando todo estuvo hecho, el grupo subió al coche y emprendió el regreso. Miró hacia la casa una última vez, sintiéndose como si acabara de escapar de una larga pesadilla, pero al mismo tiempo, sabiendo que algunas cosas no habían terminado del todo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir profundamente y en paz. Pero a la mañana siguiente, cuando se cambió de ropa, su madre se sorprendió al notar extraños arañazos y marcas en su espalda, como si alguien hubiera dejado marcas de dientes en su piel mientras dormía. El incidente preocupó aún más a la familia,
que decidió continuar con el ritual de purificación que había instruido el maestro. Los primeros 3 días del ritual consistieron en baños de limpieza destinados a eliminar por completo cualquier resto restante de la entidad que se había adherido a ella. Su tía la guió a través del ritual de purificación. Pero tan pronto como empezó, me invadió una sensación extraña, fría, pesada, como si algo se resistiera. Aunque el ritual suena sencillo, en cuanto el jugo de ajo toca la piel, un dolor agudo se extiende por todo el cuerpo, como si cientos de agujas estuvieran perforando cada fibra de la carne. Lo más horroroso fue que cuando se enjuagó el cabello, vio con sus propios ojos pequeñas criaturas, extraños insectos flotando en el agua. La visión la hizo sentir como si su cuerpo acabara de ser limpiado de algo repugnante sin que ella siquiera lo supiera. Pero aún no ha terminado. En la noche de la tercera purificación, mientras se envolvía en un paño blanco y mantenía una vela encendida a su lado, sucedió algo extraño. Al principio se quedó dormida, pero la despertaron unos susurros que venían de la sala de estar. Las voces se mezclaron, como si varias personas estuvieran conversando misteriosamente. Al abrir los ojos, notó que la puerta estaba ligeramente abierta. Un rayo de luz desde el pasillo mostró que había luz afuera. Sintiéndose curiosa e inquieta, se puso el abrigo y salió de la habitación. Los susurros continuaron, llevándola más cerca de la sala de estar. Pero tan pronto como llegó, se sorprendió al descubrir que no había nadie allí. En cambio, había figuras oscuras flotando por la habitación, moviéndose como si estuvieran hablando entre sí. El miedo le ahogó la garganta. Ella se giró para huir, pero tan pronto como abrió la puerta, una sombra oscura de repente la agarró del hombro. El contacto frío paralizó todo el cuerpo. Una sensación de desesperación lo invadió cuando una voz profunda resonó justo al lado de su oído. Las palabras contenían una amenaza. No había forma de escapar de ella. En pánico, ella gritó. Cuando despertó, su madre estaba a su lado, tratando de consolarla, mientras su abuela todavía murmuraba oraciones. Creí que todo terminaría después de esa ceremonia, pero me equivoqué. Algo, una pequeña parte de ello, todavía está aquí, observándonos. Esperar. Menos de 10 minutos después de despertarse, sonó el teléfono de casa. El maestro llamó. Su voz, algo seria, dijo que sintió peligro a su alrededor y quería saber qué acababa de pasar. A pesar de haber completado el ritual de purificación, continuó vigilándola para protegerla de influencias no deseadas. Sin embargo, la entidad todavía se aferraba a ella y no mostraba signos de ceder. Aunque hayan pasado muchos años, todavía está presente en los sueños, en los sonidos vagos en mitad de la noche, en las sombras invisibles que acechan en los rincones de la habitación. A veces, no era solo una alucinación o una sensación fugaz, sino una auténtica tortura. Dolores inusuales en la espalda, como si alguien estuviera dejando marcas en su carne que nadie podía ver. Quienes viven cerca de Coacalco sabrán de la gigantesca estatua de la Santa Muerte, ubicada no muy lejos de donde ella vive. Durante todo ese tiempo, había sentido una extraña urgencia, como si una voz la llamara allí. Esta invitación no vino de su conciencia, sino de la entidad que la había estado siguiendo todo este tiempo. Él quería que ella fuera allí, pero ella no tenía intención de responder a su llamado. Parecía que si ponía un pie allí, no habría vuelta atrás. Todavía está aquí, siempre mirando, siempre susurrándome al oído, nunca abandonándome. Ella sabe que esta historia no es fácil de compartir, pero si puede ayudar a alguien a comprender mejor lo inexplicable, entonces vale la pena contarla. Esta no es una historia de ficción, sino una parte de su vida, una realidad a la que debe enfrentarse cada día. Hay cosas que la gente no puede explicar, momentos que nos hacen preguntarnos, ¿estoy realmente solo? Si alguna vez has pasado por algo similar, comparte tu historia. Puede que no estés solo. Y mientras escuchaba sus historias, aprendí que lo que vimos nunca fue solo imaginación. Un sábado por la noche, después de terminar su trabajo, el equipo de ingenieros decidió no regresar a la ciudad inmediatamente. Estaban cerca de la frontera entre Guerrero y Oaxaca,
una zona bastante alejada del centro, y regresar a esas horas sería inconveniente. En lugar de eso, el grupo acordó pasar el fin de semana en la zona para disfrutar del aire del mar y explorar la gastronomía local. Si bien todos saben que viajar después del anochecer en zonas remotas no es una buena idea, la proximidad a la costa crea una irresistible sensación de aventura. Habían oído mucho sobre un pequeño pueblo cercano que era famoso por sus mariscos frescos. Así que, en lugar de regresar inmediatamente al hotel, decidieron pasar por allí para disfrutar de una comida especial. Alrededor de las 6 de la tarde, el grupo inició el viaje de regreso. En el autobús local, Alex, el más joven del grupo, se dio cuenta de que se acercaban al pueblo donde estaba el hotel, a unos 4 kilómetros de distancia. De repente, se le ocurrió una idea. En lugar de seguir sentado en el coche, ¿por qué no salir y caminar el resto del camino? Según él, la zona cuenta con una pequeña carretera que corre paralela a la costa, prometiendo una hermosa vista al atardecer. Nadie se opuso. La idea de pasear por la playa, disfrutar de la brisa del mar y tomar unas cervezas frías suena atractiva. Cuando le pidieron al conductor que los dejara bajar en la siguiente parada, el anciano que estaba al volante dudó por un momento y sus ojos mostraban vacilación. Finalmente preguntó de nuevo en voz baja: ¿están seguros de que quieren bajarse en esta zona? El grupo no pensó mucho y simplemente asintió en señal de confirmación. Después de un momento de vacilación, el conductor suspiró y abrió de mala gana la puerta del coche. Al salir, el coche cerró rápidamente la puerta y justo antes de marcharse, el conductor murmuró algo, casi un reproche hacia los imprudentes turistas. El coche se alejó dejándolos en medio de una carretera desierta. Más adelante había un camino que conducía a la orilla, donde las olas cubiertas de blanco brillaban al atardecer. Lo que nadie sabía es que, a partir de ese momento, les aguardaba una noche extraña. El grupo comenzó a caminar hacia el mar, siguiendo un pequeño sendero rodeado de maleza de casi 1 metro de altura. El suelo era una mezcla de arena y roca, lo que hacía que los pasos a veces fueran inestables. El camino solo era lo suficientemente ancho para que 2 personas caminaran una al lado de la otra, por lo que el grupo se vio obligado a moverse en fila india. La distancia desde aquí hasta la orilla era de solo 300 metros, y con el atardecer aún en el cielo, todo estaba lo suficientemente claro para ver alrededor. Después de solo 100 metros, un sonido extraño vino de los arbustos. Fue un grito, corto pero agudo, que resonó desde lo más profundo de la densa maleza. Una sensación de inquietud lo recorrió, pero cuando notó que nadie en el grupo reaccionó, decidió no mencionarlo. Pero unos pocos pasos después, el grito volvió a sonar, esta vez más claro, más agudo. Osvaldo, el hombre más experimentado del grupo, se detuvo de repente y esforzó su mirada aguda para escuchar con más atención. La atmósfera se tensó cuando Alejandro, con voz ligeramente temblorosa, preguntó si alguien más lo escuchó. Pero nadie respondió. De repente, todo el grupo sintió que esto ya no era una mera imaginación. El cielo de repente se oscureció de forma inusual. La luz del sol, que debería haber brillado durante al menos otra hora, se desvaneció de repente, dando paso a una oscuridad que descendió rápidamente, como si el tiempo hubiera sido acelerado por alguien. El aire de repente se volvió pesado, el silencio los envolvió, pero solo por un momento. Un grito aterrador desgarró el aire. Sin duda, todo el mundo lo oyó. Lo extraño fue que cada persona del grupo sintió que el sonido venía de una dirección diferente, como si resonara desde todas las direcciones a la vez. Instintivamente, inmediatamente se dieron la espalda, formando una formación triangular, cada uno mirando en una dirección diferente, sintiendo claramente el peligro invisible que acechaba. De repente la hierba alta que nos rodeaba se movió violentamente. Ya no era una brisa ligera, sino un sonido fuerte y susurrante, como si algo, o muchas cosas, se movieran entre la espesa hierba. El sonido de pasos pesados, lentos pero decididos, resonó, acercándose cada vez más. La oscuridad había tragado por completo el camino,
dejando solo el sonido de cosas invisibles acercándose paso a paso. Nos dijimos que quizá fuera algún animal, un eco en la distancia. Pero a medida que oscurecía, empezamos a darnos cuenta de que algo se acercaba. Nadie necesita decirle nada a nadie. Por reflejo de supervivencia, todo el grupo se agachó para recoger las piedras que había alrededor y las arrojó en todas direcciones desesperadamente. El ruido seco resonó en la oscuridad, pero no hubo otra respuesta que el silbido del viento y el susurro constante de la hierba. El inquietante silencio duró solo unos segundos antes de que decidieran hacer lo único que podían hacer: correr. Corrieron hacia la carretera principal, respirando con dificultad y con los pies tropezando en el suelo áspero. Una vez allí, el grupo continuó lanzando piedras al aire, como si intentaran crear una barrera improvisada para evitar que algo invisible cruzara el límite entre el bosque y la carretera. La oscuridad ya había caído por completo, dejando solo las vagas formas de los árboles a lo largo del camino. En su mente, todo el mundo solo quiere un poco de ayuda, no importa lo pequeña que sea. En ese momento, Alejandro aguzó el oído para escuchar y de repente dijo que se escuchaba el sonido de un motor de automóvil a lo lejos. Nadie se atrevía a tener esperanzas, pero en realidad los faros brillaban en la oscuridad. Un taxi plateado se acercó lentamente, frenando de repente al verlos parados en medio de la carretera. El conductor los miró con expresión interrogativa y luego les preguntó si necesitaban ayuda. El grupo pidió apresuradamente que los llevaran de regreso al pueblo donde estaban alojados, pero la respuesta no fue la esperada. El hombre que iba en el coche se negó, diciendo que solo podía llevarlos de vuelta a su ciudad, a donde se dirigía de regreso. No tuvieron más remedio que aceptar. A cambio del viaje, el grupo se ofreció a pagar una suma mayor que la tarifa habitual, además de llenar el tanque de gasolina. Todavía aparentemente insatisfecho, el conductor finalmente asintió con la cabeza. Mientras el coche se alejaba, no pudo ocultar su irritación y preguntó por qué se habían aventurado por ese camino a esa hora sin preguntar antes sobre los tabúes de la zona. Osvaldo seguía mirando hacia atrás, mientras Alejandro permanecía en silencio, con la mirada distante. La atmósfera en el coche era extrañamente pesada, hasta que el conductor suspiró, en voz baja, como si estuviera considerando algo. Finalmente, habló. La zona que acababan de abandonar no era un lugar común. Mucha gente ha desaparecido allí, y algunas nunca han sido encontradas. Y nunca más se atrevió a regresar a ese camino, porque algo todavía estaba allí, esperando. Abandonaron la tierra, pero ocurrió algo extraño. En los días siguientes, los sueños de Osvaldo se volvieron inusuales. Estos no eran sueños comunes, eran una advertencia, un recordatorio de que algo todavía lo sigue. Para evitar esa carretera, el conductor se vio obligado a tomar un desvío que duró decenas de kilómetros. Pero ¿quién o qué lo vio? Nadie en el grupo se atrevió a preguntar más. La historia se había vuelto demasiado espeluznante como para profundizar en ella. Nadie sabe exactamente qué pasó ni qué vino después de ellos esa noche. Solo sabían que a partir de ese momento, nadie del grupo quiso volver a mencionar el incidente. Como personas que viven en la ciudad, han olvidado que hay lugares que aún conservan misterios antiguos, historias enterradas en el tiempo. El proyecto continuó, llevándolos a través de las regiones de Morelos, Guerrero y a veces Oaxaca. Por mucho que intenten dejar atrás el pasado, los recuerdos de aquella noche no se desvanecen fácilmente. Osvaldo, el más experimentado y aguerrido del grupo, comienza a tener sueños extraños, cada vez más inquietantes. Aunque nadie lo dijo, todos sintieron que algo los seguía. Una sensación de ser observados cada vez que caminaban por las calles, incluso después de regresar a la Ciudad de México. Una noche, tuvieron que trabajar hasta tarde debido a cambios repentinos en los planes. A medida que caía la noche, la oficina fue quedando poco a poco en silencio. Al principio aún quedaban algunos compañeros, pero uno a uno se fueron marchando, hasta que solo quedaron Alejandro, Osvaldo, un guardia de seguridad, y él. La atmósfera en el edificio cambiaba gradualmente a cada hora. El silencio se hizo pesado,
Solo el ruido del teclado resonaba en el espacio vacío. Un frío repentino recorrió la habitación, más frío de lo habitual para una noche de julio, cuando no había viento ni lluvia. Decidieron seguir trabajando para salir de allí rápidamente. Cuando todo estaba casi terminado, Osvaldo comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Preocupados por él, el grupo decidió dejarlo ir primero, ya que tenía un largo camino por recorrer hasta llegar a Iztapaluca. Ahora, solo quedaban Alejandro y él, continuando con la realización de los informes finales. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Aunque utilizo impresoras modernas, la velocidad de impresión parece ser inusualmente lenta. Las manecillas del reloj parecían ir más lentas, haciendo que cada segundo que pasaba pareciera interminable. Y entonces se oyó el primer sonido. Un batir de alas, suave pero claro, se escuchó desde arriba. Al principio lo ignoraron, pensando que era solo un pájaro perdido. Pero el ruido no cesó. El aleteo de alas continuó durante varios minutos. Luego se detuvo de repente, dando paso a otro sonido, el fuerte choque de algo pesado en el techo del edificio. El sonido era demasiado fuerte, demasiado pesado para ser solo un pájaro. Ambos se giraron para mirarse, sin atreverse ninguno a decir palabra alguna. Y entonces comenzaron los siguientes sonidos espeluznantes. Ruidos de arañazos que venían del techo y que se hacían cada vez más fuertes, como si algo intentara atravesar el techo para alcanzarlos. Los sonidos duraron varios minutos, y el ritmo se hizo cada vez más intenso. Ambos permanecieron quietos, escuchando con absoluto horror. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto llenó el aire, tan pesado que ambos casi contuvieron la respiración. Continuaron trabajando, esta vez a un ritmo más rápido, intentando tener todo listo lo antes posible. Afuera, en el pasillo, se oyeron pasos. Era el guardia de seguridad, haciendo un control de rutina. A juzgar por la hora, probablemente eran alrededor de las 2 de la mañana. Podían oír claramente sus pasos, moviéndose de un piso a otro en el mismo orden que de costumbre. Pero entonces ocurrió algo extraño. Los pasos cambiaron de repente. En lugar de ser lentos, se volvieron anormalmente rápidos, como si alguien subiera las escaleras a una velocidad inimaginable. Al mismo tiempo, una repentina ráfaga de viento barrió el pasillo, provocando que el panel de vidrio que conducía a su área temblara violentamente. Los sonidos metálicos resonaron en el espacio vacío. Luego, de repente, toda la puerta de cristal se sacudió violentamente, como si fuera golpeada por una fuerza invisible. Sin darse cuenta de lo que hacía, inconscientemente apretó su cuaderno, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Alejandro también estaba inmóvil, sus manos agarrando fuertemente el escritorio. Y entonces ocurrió lo más aterrador. En el suelo de madera, ante sus ojos, empezaron a aparecer huellas, como si alguien caminara con los pies descalzos y mojados. Las huellas aparecieron lentamente, un paso, luego otro, avanzando hacia ellos por un camino claro. Nadie dijo una palabra, pero el horror era evidente en los ojos de ambos. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que las huellas se dirigían directamente hacia él. Presa del pánico, dio un paso atrás, pero tropezó accidentalmente con una silla. Tan pronto como su espalda tocó el respaldo de la silla, una extraña presión lo presionó, como si alguien estuviera parado justo frente a él, apoyado en la silla para observarlo. Aunque solo duró unos segundos, en su mente, ese momento parecía durar una eternidad. Luego, las huellas comenzaron a cambiar de dirección. Ya no se movieron hacia él, sino que se dirigieron al escritorio de Osvaldo, que ahora estaba completamente vacío, pues su dueño se había ido temprano. Se escucharon una serie de ruidos estrepitosos. De repente los cajones se abrieron de golpe y los papeles se derramaron en el suelo. Nadie lo tocaba, pero los objetos estaban desordenados como si una mano invisible estuviera hurgando en cada uno de ellos. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Solo podían mirarse el uno al otro sin moverse, mientras los sonidos inusuales continuaban resonando en la noche silenciosa.
Parece que por todas partes se propagan historias extrañas. No solo yo, no solo mi familia. Algo está saliendo a la superficie. Y luego escuché la historia de Osvaldo. Aunque pudiera parecer una locura, en ese momento solo tenía un pensamiento: rezar para poder seguir completando su trabajo. Dejar un trabajo por algo inexplicable no es una opción viable. En el clima actual, nadie puede arriesgarse a perder su trabajo solo por una experiencia sobrenatural inexplicable. Los pasos se fueron haciendo cada vez menos frecuentes y el sonido se fue apagando poco a poco hasta desaparecer por completo. Alejandro cayó en un estado de estrés extremo, negándose a hablar de lo que acababa de suceder, como si intentara negar la realidad. O tal vez simplemente no quería creer que realmente había sucedido. Completar el informe tomó más tiempo del esperado. Cada minuto que pasaba parecía eterno. En su prisa por irse, ni siquiera revisaron el área de Osvaldo para ver si algo había sido alterado. Al día siguiente, cuando Osvaldo acudió como de costumbre a la oficina, no mencionó nada inusual. Cuando le preguntaron sobre el estado de su escritorio, simplemente pareció confundido, insistiendo en que todo estaba exactamente como lo había dejado. Poco a poco empezaron a aparecer señales inusuales. Osvaldo se volvió más taciturno, mencionando ocasionalmente sueños extraños, pero nunca revelando detalles. Simplemente diga que no durmió bien y pregúntele si tuvo pesadillas similares. Aunque Alejandro y él no tenían esos sueños, ambos tenían la sensación constante de ser observados, de ser seguidos por algo invisible, una presencia que solo podían sentir con el rabillo del ojo, pero que en cuanto giraban la cabeza para mirar fijamente, desaparecía inmediatamente. Continuaron con su trabajo, realizando excursiones de campo programadas. Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal. Durante una inspección del lugar, tomaron fotografías de un sitio de construcción en una colina donde se estaba reforzando la ladera de la montaña para garantizar la seguridad de la carretera de abajo. Cuando subieron las fotos para completar el informe, un descubrimiento espeluznante los dejó sin palabras. En una de las fotografías se ve una extraña forma flotando justo encima del sitio de construcción. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Es cierto que buscaron ayuda de los biólogos que trabajaban en la empresa, pero la respuesta solo fue confusión. Nadie podía identificar qué era. No era un pájaro, ni ningún animal que hubieran conocido. Mientras tanto, los sueños de Osvaldo se vuelven cada vez más aterradores. Dijo que en sus sueños siempre era perseguido por extrañas criaturas, arrastrado hacia la oscuridad y roído por entidades con formas poco claras. Un sueño en particular se repetía una y otra vez. Se encontraba flotando en medio del océano, con una orilla lejana ante él, un lugar al que nunca habían llegado en realidad. Bajo el agua, poco a poco se elevaba una sombra gigante, un tiburón que crecía cada vez más, como si no tuviera límites. Entonces, en un momento dado, se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia las profundidades oscuras. Cada vez que despertaba, Osvaldo se sentía confundido y perdido, como si ya no reconociera dónde estaba. Sentía como si alguna fuerza intentara alejarlo de la realidad, obligándolo a alejarse de lo que le era familiar. No todos son solo sueños. Las imágenes, los sonidos, lo inexplicable, se convirtieron en parte de nuestras vidas. Y entonces, Osvaldo tomó una decisión. Las pesadillas parecían empeorar cada vez que tenían que quedarse en pueblos cercanos al área donde el taxi los había encontrado. La situación se volvió aún más siniestra cuando un día, durante una inspección de construcción, Osvaldo decidió repentinamente irse antes de lo esperado. No dio una explicación clara, simplemente dijo que había sucedido algo urgente y regresó inmediatamente a la casa de sus padres. El incidente sorprendió a todos, pues Osvaldo no era el tipo de persona que dejaba el trabajo a medias. Después, cuando se abrió más, solo diría que ese día, mientras el grupo se detenía a revisar una zona, vio algo entre la espesa hierba. Pero por más que el grupo lo presionó, él se negó a decir lo que había visto. Solo afirmó que una sensación de inquietud lo había abrumado y que necesitaba irse de inmediato. Unos días después, cuando volvieron a encontrarse con Osvaldo en la oficina,
Todos notaron un claro cambio en él. Parecía exhausto. Sus ojos estaban oscuros como si acabara de sufrir una enfermedad grave. Cuando se le preguntó, simplemente explicó que de alguna manera sentía la necesidad de regresar a la casa de sus padres. Esa noche, mientras estaba sentado en el sofá de la habitación de sus padres, Osvaldo intentó hablar con su madre sobre lo que estaba sucediendo. Pero el sueño llegó de repente, arrastrándolo a un sueño familiar. Una vez más, se encontró flotando en el vasto océano, sin dirección. Buscó la figura familiar, la aleta gigante que siempre acechaba en sus pesadillas. Fuera del sueño, su madre se despertó de repente y vio una escena horrible. Osvaldo yacía en la silla, golpeando el aire con ambas manos, y su boca gritaba continuamente maldiciones sin sentido. En pánico, intentó despertarlo, llamándolo por su nombre varias veces, pero él no respondió. Su desesperación llegó a su punto máximo cuando, inconscientemente, Osvaldo repentinamente dirigió su ataque hacia su propia madre. Sin otra opción, inmediatamente comenzó a orar, pidiendo desesperadamente protección contra la fuerza invisible que controlaba a su hijo. Poco a poco, los movimientos de Osvaldo se debilitaron, sus manos se aflojaron, y la tensión en su cuerpo desapareció poco a poco. Entonces, de repente, abrió los ojos y se encontró abrazado a su madre, con lágrimas cayendo sobre su camisa. Aunque las cosas parecían haberse calmado, el grupo todavía no podía deshacerse de la sensación de estar siendo observados. Una de las experiencias más memorables fue cuando regresaron a Chilpancingo en viaje de negocios. Tan pronto como puse un pie en la ciudad, me invadió una inexplicable sensación de malestar. Es como pasar junto a un perro feroz, sabiendo que podría atacar en cualquier momento. Incapaz de permanecer en silencio, expresó su malestar a sus colegas. Lo que es aún más aterrador es que Alejandro y Osvaldo sienten lo mismo. El consenso no tiene por qué ser verbal, es simplemente que todos entiendan que algo está mal. Aunque todo parece normal, esos sentimientos nunca desaparecen del todo. Hasta el día de hoy todavía existe, vagamente, persistente, como algo que espera una oportunidad para emerger nuevamente. Algunas historias terminan, pero eso no significa que se hayan ido. Todavía existen en silencio, como una cicatriz invisible impresa en la memoria, como una sombra que acecha detrás de una puerta que nunca se ha cerrado del todo. Lo que sucedió puede desaparecer con el tiempo, pero el miedo, los sentimientos extraños por la noche, los susurros en la mente, todo sigue ahí, recordando silenciosamente que hay cosas que los humanos no pueden comprender completamente. Hay cosas que no pertenecen a este mundo. Y hay gente que no puede escapar de ellos. Porque a veces hay entidades que no buscan atención, solo necesitan que alguien las note. Y eso es suficiente. ¿Crees que existen cosas paralelas a nuestro mundo? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te preguntaste, ¿estoy realmente solo? Si un día, el pasado que creías dormido regresa de repente, ¿qué harás? Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Quién sabe? Quizás alguien piense lo mismo. Y si te parece interesante este video, no olvides darle a me gusta y compartir para difundir el contenido a más personas, además de apoyarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos videos. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna acción, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica.